inmediatamente cambie, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo interpreto los gaps y busco mucho trabajar con los gaps en las aperturas para buscar siempre esa tendencia o esa continuación, ¿cierto? Importante también, lo mismo que veo en gap normal, fluidez en marcos mayores. Esto de acá para mí es Vamos a súper tener importante. una súper clase con Paul Toro, uno de nuestros entrenadores aquí de planta de UpTrading, en donde va a explicar su método de inversión en acciones americanas, paso a paso. Hizo una inversión el día de hoy y explica cómo generó utilidad en esa inversión, de hecho con un ratio de un 2-1. Pongan mucha atención porque esta clase vale oro. Nos vemos. Bueno, un saludo a todos. Aquí estamos con Paul Toro, gran amigo, también compañero y partner de acciones americanas aquí en UpTrading. Lo hemos invitado para desarrollar justamente un tema de acciones americanas. Bienvenido, Paul. ¿Cómo vamos? ¿Bien o Mm. no? Papá, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por darme este pequeño espacio. Ojalá hay mucho aprendizaje para toda la comunidad y pues todas las personas que en algún momento quieran llegar a hacer trading, ya sean acciones, ¿cierto? Saludos a todos los que están viéndonos en estos momentos y nada, papá, muchísimas gracias por todo. Un abrazo y bueno, acá estamos. Vamos con toda. Todos los días nosotros estamos haciendo trading en vivo en la comunidad aquí en UpTrading. Todos los días compartimos nuestras pantallas, ya lo que va a hacer Paul en unos minuticos. Compartimos nuestras pantallas y hacemos trading. Entre los dos diseñamos las oportunidades del día. Todos los días 8:20 de la mañana estamos compartiendo. Todos los estudiantes de UpTrading se conectan. Los que quieran se pueden conectar. Ese servicio es de forma ilimitada y pues prácticamente nos lo inventamos Paul y yo pensando en darle un buen servicio y sobre todo una visibilidad a lo que es el trading con todos sus condimentos. Y eso me parece muy bacano porque nos mostramos como somos, ¿cierto? Con ganancias, con pérdidas, con errores, con súper buenos trades. El día de hoy Paul ahorita yo creo que les muestra el super trade que hizo hoy en Alibaba y así sucesivamente. Así que Paul nos va a contar el día de hoy cómo él hace para seleccionar sus oportunidades, ¿sí? Cómo hace para preseleccionar las acciones. Ambos, tanto Paul y yo, operamos muy parecido, muy similar, pero claro, cada persona es independiente y preselecciona de forma distinta y ve cosas distintas. Y eso es lo bonito del trading, eso es lo bonito de este equipo que hoy por hoy somos los dos operando acciones en planta de UpTrading a los estudiantes. Así que, Paul, cuando quieras me compartes pantalla Listo, papá. para ya entonces aquí puedes compartirlo por acá. Bueno, ahí ya se ve súper bien. Ahí Listo, estamos. perfecto. Bueno, Paul, lo que quieras compartir, todo tuyo. Bueno, papá, muchísimas gracias. Como dijo Juan, ¿cierto? Todos los días estamos compartiendo con la comunidad. No solamente abrimos el espacio de trading en vivo para operar con ellos, sino también para aprovechar y resolver todas esas dudas, inquietudes y preguntas que le genera a las personas de la comunidad en su proceso de aprendizaje cuando ya están operando, ¿cierto? Entonces también es un espacio muy chévere que se aprovecha. Eh, bueno, yo por acá normalmente lo que siempre hago todas las mañanas para buscar oportunidades, yo soy muy técnico, yo me defino como una persona muy técnica en cuanto a análisis, ¿cierto? Me gusta mucho hablar de estructura y me gusta mucho trabajar lo que son el tema de tendencia, ¿cierto? Pero algo que yo le presto muchísima atención al momento de operar son el tema de los gaps. Los gaps siento que a pesar de que son un salto, ¿cierto? Pues primero, pues para los que de pronto los que no conocen qué es un gap es cuando el precio está en 50, el mercado accionario pues tiene una franja horaria, se cierra a cierta hora. Cuando cierra, el precio queda, digamos, en 50 y al otro día, cuando abre, el precio tiene un salto, pasa de 50 a 51 o de 50 a 49, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad del precio que tengan en su momento. Y ese salto que genera se les conoce como un gap, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese salto? Normalmente se habla de que los saltos son peligrosos cuando uno opera y digamos hay una orden pendiente ahí. Esas órdenes cuando quedan dentro de ese salto no se ejecutan, pues porque el precio nunca pasó por ahí técnicamente.
Sin embargo, ¿cierto? Cuando conocemos un poquito de acciones y hablamos un poco del nivel 2, nos damos cuenta de que esos saltos son causados por toda esa cantidad o acumulación de órdenes pendientes que se están ingresando después del cierre del mercado, ¿cierto? Entonces empieza a generar una nueva subasta y hace que el precio inmediatamente cambie. ¿Cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo interpreto los gaps y busco mucho trabajar con los gaps en las aperturas para buscar siempre esa tendencia o esa continuación, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿cierto? Yo como interpreto directamente un gap, ya teniendo en cuenta que es un gap, yo normalmente clasifico a los gaps de dos maneras, ¿cierto? Eh, un gap que le voy a llamar, después yo le pongo esto más fuerte ya, un gap, uy, pero negro, ya, a un gap que le llamo gap normal, ¿cierto? Es un gap que tiene un salto visible, de forma visible, pues no muy fuerte, ni tampoco muy mínimo, ya, es un gap normal y un gap excesivo, ¿cierto? Entonces, yo los clasifico y dependiendo de cómo me genere la oportunidad o la apertura del mercado, las primeras velas, sé qué está pasando con ese gap. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Un gap normal, para dejarlo así, técnicamente, es cuando veo que el salto normalmente es una variación hasta de un 2% aproximadamente, lo trabajo yo como gap normal, ¿cierto? Que es cuando vemos que el precio está haciendo, digamos, este escenario, cierra en esta parte de acá y finalmente abre por acá el otro día, ¿cierto? En ese punto y bueno, empieza a desarrollar su tendencia, ¿cierto? Este hueco, que es el gap, si yo veo que es un cambio de máximo hasta un 2%, yo lo tomo como un gap normal, ¿cierto? ¿Y qué es un gap normal para mí? A pesar de que esto es un hueco, para mí el precio tuvo que haber pasado por ahí, a pesar de que, ¿por qué? Porque hubo una subasta fuera de las horas del mercado y al ser esa subasta fuera de las horas del mercado, pues uno ya se puede imaginar qué puede pasar entre el punto A y el punto B, ¿cierto? ¿Cómo me lo imagino? Dependiendo de cómo me genere el movimiento en los primeros minutos del mercado, ¿cierto? Porque si veo que este gap es un salto, cuando lo interpreto técnicamente, acá vemos que esto era una zona de soporte, el gap fractura ese soporte y podemos identificarlo como si fuesen dos o tres velas en fractura, su pequeño retroceso y finalmente después de esta acumulación técnicamente siempre se genera un movimiento tendencial, ¿cierto? Entonces, así yo interpreto directamente un gap normal. Siempre que un gap normal fracturando una zona de consolidación, que esto es un tip que yo siempre busco, no, creo que Juan lo ha notado mucho, yo busco muchas acciones que están consolidadas y que el gap la rompa. Correcto, Y sí. cuando lo rompe busco directamente un movimiento tendencial para entrar como se debe entrar en las tendencias, que es en los retrocesos o en las fracturas de los máximos, ¿cierto? Entonces es ahí donde yo busco estas oportunidades. ¿Qué pasa con algunos tips del gap normal? Que es dependiendo cómo me haga la apertura la primera vela, ¿cierto? O las primeras tres o las primeras cinco. De hecho, yo no soy mucho a operar la apertura, sino que siempre espero los primeros 5 minutos después de que se desarrolle el mercado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué veo? Si veo que hay una vela envolvente fuerte, ¿cierto? Yo ya puedo interpretar que acá un fuerte rompimiento, una continuación. ¿Yo qué estaría esperando después de esto? Que el mercado genere tendencia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que hay tendencias? Porque me va a empezar a generar cada vez máximos cada vez menores, ¿cierto? Entonces vemos cómo el mercado desarrolla, después vemos cómo tiene su retroceso, porque todo movimiento tendencial tiene un retroceso, sí o sí lo debe tener, y intente buscar, ¿cierto? El primer máximo menor, ¿cierto? Que sería esta zona de acá cuando vemos que hace esto y después empieza a hacer otro pivot para seguir su siguiente impulso, que por lo general, este de acá es el que siempre opero. Por lo general, ¿cierto? Lo hemos visto todas las mañanas. Ahorita se los voy a mostrar en Baba, que justamente esto que les estoy mostrando acá en dibujo es misma estructura que tenía Baba, ¿cierto? Entonces, así es como yo tomo directamente un gap normal, ¿cierto? Una variación máxima hasta un 2%, en lo general que me fracture directamente una zona importante, ya sea un soporte, una resistencia, un soporte cuando es bajista, una resistencia cuando es alcista. Y bueno, algo súper importante es verificar la fluidez en los marcos mayores, ¿cierto? En marcos mayores. ¿Qué es la fluidez en los marcos mayores? Pues que del punto, digamos, del punto A de acá al punto B que es donde quiero llegar,
no haya ni media móvil de 200 cruzándose, ni soportes ni resistencias en horas o en días o en semanas, porque a pesar de que yo opero en marcos de 2 minutos o marco de 1 minuto, yo sé que cuando está llegando a una zona de soporte o resistencia o incluso número psicológico, que son muy importantes, sé que el precio va a reaccionar de una manera u otra, inclusive si lo rompe, siempre tiende a reaccionar y pues acá hacemos operaciones full scalper y cualquier movimiento en contra, por muy poco que sea 20, 30 centavos, que normalmente es nuestro rango de stop, pues nos podría sacar y dejaríamos de pues, ganarnos una buena oportunidad en ese caso, ¿cierto? Bueno, y con el gap excesivo, para mí, son todos aquellos movimientos que se dan más del 3%. Así de simple. Vemos que hay un movimiento acá y ¡pram! Vemos que el mercado abre por esta zona de acá y acá solamente con el gap, el cambio como tal es superior al 3%. Estos gaps excesivos, yo tengo dos escenarios, yo los interpreto de dos escenarios. No sé, los que de pronto hayan operado Forex y el oro, se van a dar cuenta yo por qué lo interpreto así. Resulta que cuando yo he notado que la mayoría de gaps excesivos que abren superior al 3%, ¿cierto? Tienen solamente dos formas de moverse el mercado. Y esto lo vemos todos los días. Digamos que el escenario A, ¿cierto? O la forma número uno, que vamos a ponerla acá A, es cuando vemos que tiene un cambio gigante y después de que hace un primer impulso con la primera vela, con las primeras dos velas, vemos cómo el mercado se empieza a canalizar, no toma ni rumbo y se canaliza. Y muchas veces esta canalización dura el resto de la jornada. ¿Por qué se da esto? Técnicamente hablando, se da porque del punto A al punto B, que sería este, ya se consumió todo su movimiento. Y recordemos que el mercado solamente se mueve de dos maneras, tendenciales y canalizaciones, ¿cierto? Entonces, las tendencias siempre son impulsos, las canalizaciones son acumulaciones para buscar un nuevo direccionamiento. Ese es el ciclo básico del mercado. Entonces, al ser ese ciclo básico del mercado, yo cuando veo un gap excesivo y veo que hace esto y me genera una base, yo prefiero entrar en la fractura de la base, porque si no, sé que me voy a comer toda esta canalización en toda la jornada. Me ha pasado muchas veces y por eso creo que muchos de los trades que yo he hecho en desvalorizaciones gigantes siempre las hago en la fractura del mínimo, ¿cierto? Buscando una buena confirmación. ¿Por qué razón? Para no tenerme que comer todo este movimiento de acá. A veces uno se lo come y pues bueno, uno cuando quiere tener esperanza en este negocio, que este negocio no es de esperanza, ¿cierto? Eh, Uno se queda atado a esto y se traga y finalmente cuando cierra el mercado, pues uno cierra o en punto cero o cierra con una pérdida. Entonces, para evitarme todo esto, yo cuando veo esto ya me lo imagino de esta manera. El escenario B, que el escenario B es el más divertido y es el que más me deben operar a mí, ¿cierto? Es cuando veo que el mercado cae excesivamente, ¿cierto? Abre por acá en este punto, hace un intento de caer y después este intento de caer o de continuar con su gap, vemos que empieza y genera una negación del movimiento y hace una corrección gigante hasta X punto, ya sea hasta el cierre del gap o técnicamente hasta un 60% nivel Fibonacci y ya después ahí sí empieza a coger su movimiento normal, ¿cierto? Que esto lo vemos muchas veces. Acá Juan sabe que muchas de mis operativas en contratendencia las tomo con este tipo de escenario, ¿cierto? Que sería el escenario B, para que no se me confundan ahorita. Entonces, ponemos B, que es como yo interpreto directamente el mercado con estos tipos de gaps, ¿cierto? Y cuando yo tomo la entrada, cuando me rompe, en este caso, el máximo de la sesión, que sería este de acá, ¿cierto? Cuando veo esta fractura, entro y tomo todo este movimiento que la mayoría de las veces siempre lo tomo casi que hasta el 60% o hasta cuando ya me dé señas que quiere caer. Y pues cuando estamos muy certeros y muy francotiradores, tomamos tanto la subida y después tomamos la caída. Ese trade hay un trade que hicimos así fue el mes pasado, ¿cierto? Creo que fue el mes pasado. Fue el Sí. mes pasado que tomamos la subida y tomamos la caída y eso fue un jueves de trading en vivo. Entonces, eso fue muy interesante, ¿cierto? Pero fue porque se dan estas condiciones. Entonces, mis dos formas de siempre interpretar el mercado a raíz de lo que me genere el gap. Importante también,
Lo mismo que veo en gap normal, fluidez en marcos mayores. Esto de acá para mí es súper importante. No necesito pues que evidentemente en el movimiento del precio del punto A al punto B no haya ni medias móviles, ni soporte en resistencia, ni números psicológicos. Y cuando hablamos de números psicológicos, pues hay acciones que rompen números psicológicos cada 2 segundos, ¿cierto? Pero para eso nos enfocamos mucho en el nivel TUT. Y en mi caso, por ejemplo, con la comunidad hay personas que son muy buenas en el nivel TUT. De hecho, Juan es uno de ellos y por eso casi que todas estas preguntas de continuidad, cuando ya estoy dentro de un trade, las, las llevo a cabo y se las hago a Juan y miramos el nivel 2 porque para mí este movimiento de contratendencia tiene que estar muy ligado a que no haya mucho soporte en un número psicológico, porque al saber que esto es un gap excesivo, ¿cierto? Al saber de que esto tiene que hacer su corrección, porque cuando veo este escenario B, para mí esto no es una caída normal, es una caída antinatural. Ya les voy a hacer el ejemplo con velas, como sería una caída para mí antinatural que se ve mucho en oro. Sé que en algún momento se tiene que consumir su descanso para continuar, porque al fin y al cabo está generando un movimiento tendencial y las tendencias solamente tienen dos tipos de movimientos, sus impulsos y sus retrocesos. Ya está, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿a qué me refiero yo con un movimiento antinatural? Los que han operado el oro, ¿cierto? Esto ya ahorro todo esto. Los que han operado el oro, sé que les pasa muchísimo, o los que han operado divisas, sé que les pasa muchísimo. O cuando hay una noticia de alto impacto en divisas, esto pasa muchísimo, digamos, el mercado está haciendo esto, un movimiento, digamos que normal a la baja, y cuando menos pensamos, ahí entra una noticia de alto impacto y vemos o una o dos velas gigantes que hace o sea, lo vuelve loco el mercado, y después de este movimiento tan fuerte, para mí esto es una subida, una parábola, tiene que caer de alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces vemos cómo después hace un retroceso igual o casi que de la mismo tamaño del primer movimiento, ¿cierto? Entonces esto digamos que yo lo veo así cuando hay un gap excesivo, y cuando veo esto, digamos que esto cerró acá, ¿cierto? En este punto de acá. Esto, digamos que es teórico, esto no existe. El precio abrió acá y al abrir acá vemos como el precio intentó hacer esto, pero finalmente se desploma. Un momento, un momento. Recuerde suscribirse aquí en la parte de abajo a nuestro canal si le gusta la educación financiera, si le gusta la bolsa, si está disfrutando de todo este conocimiento que nos está brindando aquí Paul. Y bueno, lo espero en las sesiones de trading en vivo aquí en nuestro canal y en todos los contenidos gratuitos que tenemos aquí mismo. Un abrazo gigante y continuamos con la entrevista. Chao. Fuertemente hasta X punto y ahí sí ya el piso continúa con su primer movimiento natural. Así es como yo interpreto directamente un gap excesivo del escenario B, ¿cierto? Eso pasa mucho en el oro. Ustedes cuando ven el oro, una noticia de alto impacto, ven como hay 3 o 4 velas fuertísimos hacia una sola dirección, y después, inmediatamente después, viene su corrección natural que tiene que ser el precio, porque para mí el precio es cíclico. Siempre que hay una subida, tiene que haber una bajada, siempre tiene que intentar de llegar a un tipo de balanza, a un tipo de equilibrio. Entonces, esto lo vemos todos los días en el mercado, ¿cierto? Ejemplo práctico, lo que pasó hoy con Alibaba, ¿cierto? Yo operé hoy Baba, yo que estaba mirando en Baba, se los voy a rayar acá, yo quito esta alarma, se me puso esta alarma, yo que estaba operando acá en Baba, estaba operando lo siguiente. No creo que me dé acá el espacio, más o menos así, sí, aquí más o menos como para que veamos el espacio, ¿cierto? Que fue una entrada compartida también pues en el trailer en vivo, y se compartió cómo fue el proceso también por la comunidad. Acá vemos cómo el precio venía cayendo, ¿cierto? Y empieza a hacer esto. Y vemos como acá en esta zona de acá hay una base interesante para mí, o sea, hay una zona donde intentó romper acá, no pudo, intentó romper acá, no pudo. Acá vemos cómo hay un falso rompimiento en esta zona de acá, y vemos finalmente el gap, ¿cierto? Este punto de acá, a este punto de acá pueden ver que hay un salto completo en el mercado. Vemos cómo esto es un gap normal, y después de este gap normal vemos cómo inmediatamente el precio, después de su primer vela, empieza a generar un movimiento tendencial, ¿cierto? Yo que no busco en los movimientos tendenciales, busco directamente los descansos, ¿cierto? ¿Qué es el descanso? Pues en una caída sería el descanso, es esta zona de acá donde vuelve y genera otro impulso, ¿cierto? Que técnicamente esos son los máximos menores, ¿cierto? O cuando no se entra ahí, buscamos entrar acá en la fractura de cada uno de los mínimos, ¿cierto? En el caso de una tendencia bajista, del mínimo menor, ¿cierto?
Entonces, acá cuando entramos en Baba, lo que vi es justamente esto mismo, ¿cierto? Lo voy a poner acá más pequeño. Caída, acá intenta hacer su descanso, ¿cierto? Que si ustedes pueden ver, esto se puede decir que esto es una zona muy canalizada, ¿cierto? Eh, no sé si de pronto lo sabían, las tendencias tienen dos tipos de hacer sus descansos. Una que es en movimiento, que es cuando vemos el retroceso, y la otra es en tiempo, que es en tiempo que empieza a generar un tipo de canalización. Ujú. Prácticamente es cuando uno ve que hace esto, se empieza como a canalizar, rompe otra vez, acá puede volver a hacer otro descanso en tiempo, como una canalización, y vuelve y rompe, ¿cierto? Entonces, para mí esto es un movimiento, esto es un descanso en tiempo. Entonces, claro, cuando yo vi esto y vi todas estas mechas de acá, y esto también fue una entrada muy precipitada, yo dije, bueno, yo voy a tomar entrada en este punto de acá, después de estas dos mechas, estos dos martillos que me gustaron y ver esta vela que se está desarrollando bien, yo puse una entrada acá en el 82.21, en el punto 21 la puse como un límite porque el precio ya estaba acá. Finalmente el precio me toma acá la límite y mi stop inicial estaba acá en el 83.95. Por recomendaciones de Juan, decidimos poner el stop 10 centavos más arriba en el 84, en el 80, sí, O sea, 84, 84.10 o algo así. sí, para aprovechar el número psicológico Ujú. y tomar el siguiente movimiento a la baja, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Pues que se sufrió mucho en esta operativa, llegó hasta acá, hasta este punto casi que hasta el stop, porque esto llegó acá hasta el 83,90 y algo, y después de aguantar todo este tiempo, bueno, el movimiento finalmente se desarrolla a la baja y cerramos en esta zona acá en el 2-1 directamente. Mi entrada fue acá en el 82.21, 25, 29, 20 más o menos, 21, y mi stop fue aproximadamente al 90 al 0.5, 84.05, 84.05, 85 centavos. Y pues bueno, nos cerramos por acá casi en el 2-1 por acá cuando hice este último movimiento acá. Nos agarramos toda esta tendencia. Ahora, ¿por qué aguantar tanto la operación? Porque yo, vuelvo a digo, yo soy muy técnico. Yo opero basándome mucho en la fractalidad en los marcos mayores. ¿Cómo así? Sí, pues si yo veo que acá ya me hizo este impulso y intentó hacer este retroceso en tiempo, y yo lo mantengo diciendo mucho, busco que en los marcos mayores, después del movimiento, sé que también tiene que hacer lo mismo. Una tendencia en 2 minutos es igual que una tendencia en 5, es igual que una tendencia en 15, es igual que una tendencia en horas o en días incluso. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando también en 5 minutos? Que cuando me quiera hacer su retroceso, o en 15 cuando quiera hacer su retroceso, intentar que el stop no se me ejecute. Eso también lo busco mucho. Entonces, claro, yo intento siempre posicionar un stop más o menos en una zona que me salve en 2 minutos, y pensando mucho que si la operación no se desarrolla rápido, pues intentar de buscar un punto intermedio entre 5 y 15 para sentarme ahí a esperar a ver si de pronto el movimiento quiere hacerlos en 15 minutos, como se dio el caso acá. Ven como después de esta zona de acá, fuerza bajista, hace su retroceso. Acá pues, se puede decir que esto es el primer máximo menor. Y acá en esta zona de acá, yo ya había entrado en este punto de acá, porque la entrada fue en 2 minutos, en este primer impulso de acá. Puse el stop acá arribita para intentar de buscarme este siguiente impulso de una tendencia técnicamente hablando, que es como yo siempre analizo el mercado y como lo busco. Lo mismo lo hago en divisas. Esto mismo Exactamente lo lo hago en mismo. divisas. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que en divisas no tengo gap, pero pues como digo, o sea, yo interpreto el gap de que el precio pasó por ahí de alguna manera. Tres velas verdes, tres velas rojas, una verde, un impulso retroceso, fracturó, hizo pullback, throwback. O sea, yo siempre lo interpreto. Yo como me doy cuenta ya finalmente del movimiento después de que el mercado se desarrolla en sus primeros minutos, después de que pasa toda esa volatilidad de apertura directamente. Y pues aproximadamente así es como vemos directamente el mercado. Súper, 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 súper. Uf, muchas cosas, prácticamente todo el método, bacanísimo. Increíble cómo se va construyendo toda la oportunidad. eh, y esto pues es importante y es lo que nosotros mencionamos justamente en la sala. Una oportunidad no solamente se crea en un solo marco de tiempo. Una oportunidad se complementa con los otros marcos de tiempo para tener aún mayor probabilidad. Y eso que no hemos hablado del SPY, ¿cierto?
Estamos hablando solo por ahora de algo muy técnico eh, en materia de una operativa. Y justamente era lo que mencionaba Paul ahora. Él es muy técnico para sus entradas. Sí, él busca un punto muy preciso, muy exacto y sobre todo es un aprendizaje muy grande en materia de la operación que ganó en Bava, porque otra persona que haya estado a 2 centavos o a 3 centavos de llegar al stop loss, ya cuando esté en positivo, ya inmediatamente la cierra. Entonces es muy valiente para perder, pero muy temeroso para ganar. Y de igual forma, si aguanta el stop, pues aguanto doble profit. Y así fue. Y pues muy buena entrada, excelente. Sí, hay hablando un poquito del SPY, o sea, yo tal como analizo una acción, tal como analizo el SPY. De hecho, hoy especulé un poquito esta mañana, eh, se dio la especulación que se dio, ¿cierto? Y cuando estábamos hablando un poquito del SPY, estábamos hablando de esta zona de acá, de H1, ¿cierto? Yo les dije a los muchachos que eh, si me rompe esta zona de acá, o sea, que esto yo lo veo como directamente un techo, ¿cierto? Esta resistencia acá, un soporte, el SPY en su apertura, esta es la vela de apertura, estaba en este punto, apertura acá, ¿cierto? Como pueden ver, un gap común y corriente. Yo les dije que esta zona de acá, para mí, si la fracturaba, podríamos saber que en días va a ser una recuperación porque el SPY fuertemente está caído en días, ¿cierto? Pero también que el mercado iba a estar muy, muy temeroso por el tema de que había tasa de interés, había reporte y pues que el reporte nos lo daban a la 1 de la tarde, ¿cierto? Acá vemos cómo el mercado asimiló, Sí. asimiló la noticia, ¿cierto? Con esta fuerte caída, pero digamos que también decidió entrar mucho corto en Baba, buscando directamente respetar esta resistencia e intentando de tomar este movimiento fuerte a la baja, ya que sabemos que el SPY es un indicador, ¿cierto? Que nos muestra cuál es, digamos, la tendencia natural o el movimiento natural de la mayoría del mercado, ¿cierto? Ya que es el indicador más importante. Y bueno, se sufrió mucho porque en muchas ocasiones dijimos, el SPY que no va a respetar, va a ir a romper y sufrimos mucho. Acá, de hecho, podemos ver cómo después de la apertura nos tomamos todo este sufrimiento al alza, que desafortunadamente, de hecho, hoy no se pudo tomar una operativa en Frey, En ¿cierto? Frey, en En Frey. Frey, que no se alcanzó a aprovechar problemas técnicos. Sí, o sea, yo la estaba mirando en el... Lo que sucedió es que la estaba mirando y yo dije, ok, a mí me gusta mucho Frey, me parece interesante, me parece chévere. Me gustaba por encima del 1440. Que era esta eh, zona de acá, el 1440, me gustaba por esta encima zona del de acá. 14, me acuerdo y todo, 1440. Y en ese momento yo podía, pues si, como decimos, si me dejan especular, yo podía notar que el SPY iba a tornar alcista. Me gustaba el marco de 5 minutos. Mira el minuto, ahí a las 9:04 de la mañana. Si quieres colocas ahí el mouse a las 9, un poquito más adelantico. 9, 9 y 2, 3, 2, 9, 4. 4, 9, acá en 4. esta zona de acá. Coloquemos el SPY a las 9:04, que esa fue como la hipótesis. Es que todo va con una combinación del SPY. ¿Sí? Si miramos el SPY a las 9:04, mira el SPY a las 9:04, No, estos 5 minutos, disculpa, yo pongo el mismo gráfico, mismo en un marco. minuto, colócalo ahí en un minuto. Si miramos el SPY a las 9:04, miren lo que estaba sucediendo. De hecho, 8:45, 45, 9 y 9, 7, acá, 9, 9, 8:56, 8:58, pam, 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 9 y 4. acá. Vámonos Ahí, por acá, en esta zona de acá. ahí, ahí. Coloquémosla en 5 minutos. Busquemos otra vez ese 9:04. Es que tengo que poner más días acá para. Están 5 minutos, 9 y 4, sería las 9. Sí, a las 9, 9:05. 9, 9, esta zonita de acá, Esa. esta parte de Si acá. miramos ahí lo que estaba sucediendo, es un mínimo mayor.
O sea, técnicamente es un mínimo mayor. Miren esa buena vela que estaba haciendo el mercado, esa vela envolvente verde, esa 1, 2, 3, 4, la cuarta vela, esa vela envolvente estaba muy buena, y a las 9:05 nos estaba mostrando esa confirmación de ese mínimo mayor. Entonces, eso es lo que yo estaba esperando. Si hubiese estado al frente de la pantalla, seguramente hubiese ingresado a Frey. No pude ingresar a Frey. Era la operación, pero pues esa es la lectura que se hace, pues, y eso es lo que rescatamos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Lo que acaba de decir Paul, más un análisis a conciencia del SPY, más un análisis a conciencia de ese direccionamiento, de esos buenos niveles. Y bueno, yo creo que habrá otro espacio en donde hablemos de la gestión, porque pues tú puedes tener la mejor estrategia, la probabilidad más alta, puedes tener un muy buen ratio, pero tienes una gestión horrible. Y si tú tienes una gestión horrible, no vas a ser rentable. Entonces aquí se desbarata o se desbaratan todos esos comentarios que hacen muchas personas del sector, ¿sí? Diciendo que la rentabilidad parte de una estrategia. Y eso es falso. La rentabilidad no parte de una estrategia. La estrategia es parte. Pero la rentabilidad es una buena metodología, una buena estrategia, más una gestión monetaria impecable. Tú saber alargar las operaciones, pero yo creo que eso lo haremos en otro video. Porque Sí. esa es otra película bien bacana que queremos aquí transmitirle. De hecho, pues, quería pues, acá mostrar en Frey que, digamos, yo operé Baba, ¿cierto? Yo no estaba viendo Frey. Y a pesar de que, digamos, tenemos mismo conocimiento, interpretamos de maneras distintas, pero buscamos o sea, similitud en todo. Y, por ejemplo, acá Frey, justamente lo que le mostraba ahorita, ¿cierto? Frey viene directamente de una zona de una canalización, ¿cierto? Ahí pues, se ve claramente que toda esta zona acá es una canalización, pues si la podemos, si agregamos el gráfico, pues nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Pero pues así, a simple vista se ve que es una canalización fuerte. ¿Y que buscamos directamente? O sea, yo me baso mucho técnicamente en las tendencias, ¿cierto? ¿Qué vemos después de la tendencia? Después de este gap, ¿cierto? Que pudo haber sido tres velas fuertes o pudo haber sido velas de impulsos con retrocesos, como si fuese una tendencia normal, ¿cierto? Vemos lo que justamente hablábamos ahorita de pronto del segundo tipo de tendencia, ¿cierto? Que hace su impulso y vean cómo hace su retroceso en tiempo. Se canaliza toda esta zona de acá y vemos como yo les dije, las tendencias se operan o abajo en el retroceso para tomar el impulso o en la fractura del máximo, que en este caso cuando nos la cantó Juan en su momento, la entrada era acá en la fractura del máximo, aunque conociendo el máster, él entra anticipadamente por su forma de ver el mercado, ¿cierto? Entonces, Sí. miren acá que es prácticamente lo mismo que vemos, o sea, lo mismo que de lo que se habla, de buscar siempre canalizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso busco una canalización, un gap que me rompa esa canalización y que después de ese gap, independientemente de sea, pues que yo espero que normalmente sean de los de tipo normal, ¿cierto? No de los excesivos que casi no me gustan los excesivos, ¿cierto? Vemos como acá empieza y quieren seguir su impulso, pero se empieza a canalizar en toda esta zona de acá y finalmente vemos la fractura con una bonita vela envolvente donde probablemente se hubiese hecho la entrada, ¿cierto? Directamente en esta zona de acá para tomarse que el segundo impulso, ¿cierto? Después de un gap excesivo. En este caso, esto de acá es un gap excesivo, creo que Frey tenía un cambio grande, ¿cierto? Esta mañana estaba con un cambio grande como de Sí, un 6%, mira, 5%, mira, si quieres tira ahí el mouse, eso. como un 7, 7 puntos. 7.70 casi. 7.70, o sea, ya es un gap excesivo, donde muy probablemente mucha gente quiera buscar entrar en continuidad porque dicen, no, esto ya hay mucha fuerza, el gap ya me lo está mostrando, pues acá pueden notar que pasa es lo contrario, primero se canaliza porque muy probablemente ese primer impulso que quiso hacer ya lo consumió el gap, porque es que estos son una gran cantidad de órdenes ahí pendientes que se consumieron, y una vez consumidas, tiene que oh, estructura natural de un mercado, del precio, tiene que canalizarse para buscar después una continuación, ¿cierto? Tiene que Así volver a es. acumular órdenes, a generar liquidez para volver a explotar hacia alguna dirección. Y esto que se ve acá en 2 minutos, que por ejemplo uno dice, ah, pero es que la canalización no es tan grande.
porque es marco de 2 minutos. Esta canalización también se puede buscar en marcos diarios, ¿cierto? Ahí vemos cómo hay acciones y activos financieros que duran días, meses canalizados y cuando rompen, explotan con toda. Qué locura, sí. Sí, esa operación estaba buena, o sea, la hubiese querido tomar, pero bueno, ya mañana será un nuevo día, mañana, o sea, los Por el jueves, canal de estamos YouTube. grabando esto el miércoles, esto sale más adelantico, pero los jueves estamos todos aquí en la comunidad App Trading haciendo trading en vivo en el canal de YouTube. Listo. Paul, nada, muchas gracias, hombre. Yo creo que ahí ya está excelente todo esto o sea, mucho más de lo que habíamos planeado. Muchas gracias por el aporte, mi hermano. De verdad que eh, aprendo mucho de toda esa interpretación. Y sobre todo, pues para la comunidad esto va a ser un regalazo y para las personas que sigan este canal de YouTube va a ser un regalazo también, porque cada comentario viene consigo horas de trabajo, horas de pantalla, horas de vuelo en este mercado y pues tal vez lo que Paul les pueda decir en 2 segundos, en 5 segundos en un comentario fue una conclusión que le pudo haber llevado un mes, 2 meses o más. Entonces, me quedo con eso, Paul. De verdad, gracias por todo el conocimiento, por aportar aquí al canal. Y bueno, ya para despedirte, lo que quieras decirle a toda la comunidad aquí de YouTube y a los app traders. No, papá, antes muchas gracias por la oportunidad. Siempre va a ser un honor poder compartir y aportar conocimiento pues a la comunidad y a todas las personas que quieran empezar en este mundo. Así que nada, no olviden suscribirse, dejar abajo en los comentarios dudas, preguntas que tengan, déjenlas abajo, que tenemos un equipo fenomenal y sé que se van a responder. Y nada, súper invitadísimos a que nos sigan todos los jueves en el canal de YouTube haciendo trading en vivo. Tenemos una racha muy buena los jueves. Sí, de hecho es buena. Tenemos una racha muy buena los jueves y también súper invitados a que nos visiten en nuestras páginas web, en nuestro Instagram, Facebook. Aquí en la descripción está todo eso que está diciendo Paul. Y bueno, si quieren aprender muchísimo más a profundidad con programas muy buenos, programas intensivos de 6 meses y formar parte de la comunidad, pues no dudes en preguntarnos que tenemos un equipo fenomenal. De verdad que tenemos un equipo muy bueno, personas que hacen muchas cosas detrás de las pantallas y también hay que resaltarlos. Y nada, muchachos, muchas gracias por el espacio, que estén súper, súper bien y espero que les haya servido de conocimiento inicial para todos. Un De una, abrazo. Paul. Gracias, Chao. gracias, chao.